Ya. Buenos días, mi nombre es Jordan Morales Palomino. Yo soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro de la carrera de licenciatura en Trabajo Social. Hoy tengo el gran privilegio de entrevistar a mis compañeros de clase, Wendy Medina Corozo, Wilson Medina García, Flor Mora Saltos, Verónica Mendoza y Miriam Moreno, quienes han aceptado la invitación. El tema a abordar el día de hoy es sobre la discriminación racial, cómo se ha manejado desde la antigüedad hasta la actualidad y qué comportamientos ha tenido la sociedad. En cuanto a este tema, ¿tienen alguna pregunta antes de empezar con las preguntas? No. No existe pregunta. No. Empezamos. ¿Qué es para ustedes la discriminación racial? Señorita Verónica Mendoza. Buenas noches, compañero. La discriminación racial para mí es la que se presenta contra cualquier persona, sea sexo femenino o masculino, ya sea por su color de piel o etnia cultural. El racismo está lleno de odio, como toda clase de discriminación, y se basa en la ignorancia y en el temor de lo distinto. En el mundo actual, el racismo y la discriminación racial se manifiestan en formas complejas y perturbadoras. Gracias. ¿Qué opina al respecto, señorita Miriam Molina? Saludos, compañero. Para mí, la discriminación racial es toda distinción, exclusión, ya sea por su raza, por su color o su etnia, por lo que su intención es anular o menospreciar el reconocimiento, generando la desigualdad e impidiendo el goce en condiciones de derechos, libertades e igualdades. Esa es mi opinión. Siguiente pregunta. ¿Qué es el racismo estructural para ustedes? ¿Qué opina al respecto, señorita Wendy Medina? Para mí, el racismo estructural viene desde la esclavitud. Así la esclavitud haya sido abolida hace años, el racismo es un sistema estructural de subyugación y dominación persistente. El racismo no ha desaparecido, solo se transformó. Es la ideología que tienen las personas de criminalización de la gente negra. Es la idea de negro igual a criminal. Luego de esto viene lo que se conoce como las leyes de Jim Crow. Fue un sistema de leyes muy problemáticas que sostenía que la gente negra no era igual a la blanca. Después de estas leyes, saber o hacer entender a la gente negra que así fueran esclavas, seguían estando por debajo del dominio de la gente blanca. Para Carlos Moore, el racismo es un sistema estructural de poder el cual desempeña funciones multiformes para un grupo que tiene el poder dominante sobre el resto de la sociedad. Aceptar que existe el racismo estructural es aceptar que históricamente hemos vivido en una sociedad que le ha concedido ventajas a uno mientras que se le ha negado a otros. Sí, el racismo estructural es que ha llevado a las guerras, niños aguantando hambre, naciones obligadas a vivir con mínimas cosas, como lo es en el caso de Venezuela. También existe cuando nos vemos a personas negras en el poder. Existe cuando no aceptamos que hay una desventaja histórica. También existe cuando decidimos que el cabello afro no es bonito. Y sí, existe el racismo estructural en la actualidad. Muchas gracias. ¿Qué opina al respecto, señorita Flor Mora? El racismo estructural de la nación debe reconocerse como una causa fundamental de los problemas de la salud y la reducción de la vida de las personas afroecuatorianas y de otros grupos raciales y étnicos. Gracias por su humilde opinión. Siguiente pregunta. ¿Se ha invisibilizado la discriminación? ¿Qué nos puede decir al respecto, señor Wilson Medina? Bueno, el problema es que la discriminación racial se ha vuelto muy naturalista, es decir, que en la vida cotidiana las personas actuamos normalmente sin darnos cuenta que tenemos esa connotación racista. Y cuando se producen hechos muy visibles de discriminación, nos damos cuenta que sí las personas cometemos alguna expresión racista en la vida cotidiana. Un ejemplo del racismo es que en los años 90 algunos pueblos, las mujeres sufrieron de esterilizaciones forzadas. Esta era una política claramente racista porque no se esterilizaban a mujeres blancas, pero no se quería ver como una política racista.
Aunque en otros países supuestamente no hay discriminación, pero de alguna forma la hay. Por ejemplo, en Estados Unidos los policías son mucho más severos con las personas afroamericanas y se han visto casos que por el exceso de la fuerza terminan quitándole la vida a estas personas. Muchas gracias, mi estimado. ¿Qué piensa usted, señorita Verónica Mendoza? Pienso que no se ha invisibilizado. Al contrario, han aumentado los casos, más bien porque ahora hay más facilidad de discriminar a las personas por medio de las actualizaciones que hoy en día hay, ¿no? Como las redes sociales, donde hay personas que fomentan su racismo a través de estas plataformas, dejando sin números de comentarios ofensivos. Donde así en las redes sociales damos muchos ejemplos, obviamente malos a nuestros hijos, donde sigue el racismo y no hay un fin para la igualdad a nivel mundial. Gracias. Gracias por su aportación. Siguiente pregunta. ¿Usted cree que el racismo es aprendido o innato? ¿Qué nos puede decir respecto a esto, señorita Miriam Molina? A título personal considero que sí, es aprendido por un sistema racial impuesto, por un subsistema social y cognitivo, creando ideologías dominantes a nivel global y teniendo como resultados perjuicios discriminatorios. ¿Qué opinión nos puede dar señorita Wendy Medina? Igual que la compañera, el racismo es aprendido, como cualquier actitud social o ideológica. Se lo aprende de diferentes formas de socialización dentro del grupo dominante, sobre todo por las conversaciones interpersonales que están influidas por el discurso público. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante porque ahí se refleja quiénes dan las noticias y qué discurso usan. Los medios fomentan la asociación negativa o positiva. También lo vemos por medio de los niños. Si un niño ve a un adulto que está maltratando a alguien y ese adulto no le enseña al niño que eso es incorrecto, el niño va a creer que sí lo es y lo va a seguir aprendiendo y lo va a seguir mostrando en lo que es su diario vivir. Entonces pienso que es aprendido lo que es el racismo. Gracias, señorita Wendy Medina, por su aportación. Siguiente pregunta. ¿Considera usted que existe el racismo en el Ecuador? ¿Qué haríamos nosotros como trabajadores sociales? Señorita Flor Mora. Sí, sí existe el racismo en el Ecuador. Ecuador vive inmerso en el racismo y es un problema no admitido ni asumido. Los afroecuatorianos, hoy en la actualidad, su prioridad es trabajar por sus derechos. ¿Qué opina al respecto, señor Wilson Medina? Bueno, opino que sí. Según lo estudiado de la ONU, existe un 40% de la población afrodescendiente que vive en la pobreza. Esto se debe a la falta de derechos, enfrentando calamidades como el acceso a la educación, empleo, justicia, a la salud, entre otros. Por lo que es vital implementar políticas y leyes que protejan los derechos humanos, mi estimado. Gracias por su aportación, compañero. Siendo Ecuador un país pluricultural, ¿cómo es posible la existencia del racismo? Señorita Verónica Mendoza. Bien. El racismo y la discriminación son fenómenos que han estado presentes en nuestra sociedad desde hace más de 500 años y se expresaron de forma cruel y directa durante la época incaica, seguida por la conquista colonial y en el primer siglo y medio de la República del Ecuador. En nuestro país las expresiones racistas estuvieron combinadas con las actitudes de xenofobia, invertida en la que se desvaloriza la denominada cultura nacional y la sumisión a las culturas europeas y extranjeras en general. El país heredó de aquellas épocas la base en la que se asienta la discriminación étnica y cultural, la exclusión, la pobreza, la desigual distribución de bienes, servicios y oportunidades para la población,
indígena y afroecuatoriana. Gracias. Gracias por su aportación, compañera. ¿Qué expresiones racistas ha escuchado usted en Ecuador? ¿Qué nos puede decir al respecto, señorita Wendy Medina? Pues he escuchado muchas. Hay unas que dicen este sol es para negros, cállense parecen negros, trabajan como negros. Ahí va el serrano, mono, mi sangre, o como una música que dice blanco corriendo atleta, negro corriendo ratero. Son frases racistas que las personas desconocen y las dicen. Si las personas permitimos que los demás nos llamen o se expresen de esta forma, seguiremos viviendo en una sociedad que usará estos adjetivos para poder llamar a otros sin darse cuenta que es negativo para los demás. En esta sociedad tan moderna, los grupos vulnerables se encuentran frente a la discriminación estructural evidenciada en los indicadores sociales. Es mi opinión. ¿Qué piensa al respecto, señorita Flor Mora? Vivir en un mundo racista nos obliga a escuchar día tras día palabras ofensivas y estereotipadas, que pasa de ser despercibidas. Las expresiones que yo he escuchado dice, trabaja como negro para vivir como blanco. Gracias por su aportación, compañera. Siguiente pregunta. ¿Considera usted que en la prensa ecuatoriana existe discriminación racial? ¿Qué nos puede decir, señorita Miriam Molina? Considero que sí existe la discriminación racial. Por la falta de oportunidad laboral en medios de comunicación, me hace considerar que existen prejuicios raciales, en mi apreciación. ¿Qué opina usted, señor Wilson Medina? Bueno, yo discrepo con mi compañera, ya que considero un tema neutro. No estimo que exista una discriminación racial en medios de comunicación, ya que se habla de falta de oportunidades laborales en ellas. Pero dichos medios también tienen sus políticas y reglas, el cual se debe cumplir. Sin embargo, lo que puede existir es la falta de desarrollo en la parte de concientización ante una sociedad con falta de acción social colectiva. Gracias por su aportación, compañero Wilson Medina. ¿Existe discriminación racial a nivel nacional e internacional? ¿Qué opina usted, señorita Verónica Mendoza? Bueno, en cuanto a tu pregunta, si estamos refiriéndonos en el fútbol, sí. Mi opinión es que ahora se dan más casos y son conocidos mundialmente. Hay directores, futbolistas que han declarado que no tienen las mismas oportunidades en el élite mundial de fútbol que estamos, a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Porque son discriminados por su color de piel, entre otras cosas. Así también jugadores de fútbol, tanto nacionales como internacionales, han pasado momentos terribles de racismo, donde han recibido gritos y burlas por su color de piel. En estos casos de racismo son más vistos en Europa, en el cual es uno de los países con más discriminación racial. ¿Qué opina, señorita Wendy Medina? En nuestra sociedad aún existen distintos tipos de discriminación y la discriminación racial es solo una de ellas, pero es una de las más presentes dentro del debate social. Si nos referimos al fútbol, ¿quién no ha escuchado o ha visto que han ofendido hinchas a jugadores, afros o de otras etnias? En el 2017, el peruano Philip Buders, en su programa para el Mundial 2018, donde cuando Ecuador se enfrentaría a Perú, dijo en palabras textuales, los ecuatorianos no son negros, son cocodrilos de altura. También dijo, si le hacía una prueba de ADN a Felipe Caicedo, no es humano, es un mono gorila. No es una forma adecuada de expresarse, y así hemos visto muchos otros casos, como los cantos que le hacían a Mario Balotelli en las canchas, o el banano que le arrojaron a Dani Alves. Es una ideología que las personas se crean y piensan que es correcto, cuando no lo es. Es mi opinión. Gracias por su opinión, compañera Wendy.
Siguiente pregunta. ¿Cómo ayudar a una persona discriminada? ¿Qué opina señorita Flor Mora? Podemos escuchar y prestar atención a las personas que enfrentan el racismo diario. ¿Qué opina señorita Miriam Molina respecto a la persona discriminada? ¿Cómo poder ayudar a una persona discriminada? Considero que podría ser establecer protocolos de atención inclusiva en todas tomadas para el fortalecimiento en instituciones, porque la igualdad y responsabilidad es de todos y de todas. Gracias por su aportación, compañera. ¿Qué sugerencias darían para erradicar la discriminación racial? ¿Qué opina usted, compañero Wilson Alexander? Bueno, yo opino que podemos erradicar la discriminación racial con promover programas de participación en las instituciones educativas como en medios de comunicación, resaltando la cultura e igualdad de oportunidades sin prejuicios y discriminación racial. Gracias. ¿Se puede erradicar la discriminación racial, señorita Wendy Medina? Es difícil creer que la discriminación racial se va a acabar, ya que viene desde la antigüedad, donde se veía una subyugación y dominación de las personas blancas. Pero sí podemos trabajar en ello. Pienso que la educación es fundamental para realizarlo. Si nos ponemos a observar, desde pequeños nos han enseñado quiénes fueron los españoles, quién fue Simón Bolívar, quién fue Atahualpa, y entre otros. Pero ¿por qué no enseñan que las personas afros también han cumplido roles importantes en la vida, que también somos parte de la sociedad, que merecemos ser reconocidos y conocer nuestra historia, que nunca nos han enseñado quiénes fueron los personajes que lucharon para abolir la esclavitud, quién fue Martin Luther King, Nelson Mandela, Rosa Parks, Malcolm X, Mahatma Gandhi, entre otros? ¿Por qué en la actualidad no nos enseñan sobre el decenio de los afroecuatorianos, que es a nivel mundial? El sistema educativo tiene que cambiar, porque de eso depende poder erradicar la discriminación racial. Todos somos importantes en una sociedad, por ende debemos enseñar quiénes fueron los que lucharon para tener una vida digna y que respeten los derechos humanos, que la diversidad de cultura existe y que hay personas quienes lucharon para ser reconocidos. Si empezamos desde ahí, estaríamos en una sociedad mejor. Gracias. ¿Cuáles son las causas para erradicar la discriminación racial, señorita Verónica Mendoza? Compartir los recursos que te parecen útiles con los miembros de tu comunidad para ayudarles a aprender cómo pueden ayudar a acabar el racismo y la discriminación. Si tienes hermanos menores o familiares, conviértete en un buen ejemplo. Trata de buscar juegos o libros que puedan ayudar a aprender que todos tenemos derecho a la dignidad y a la seguridad a nivel mundial. ¿Cuál es su opinión, señorita Flor Mora? Recuerda que todos somos seres humanos y estamos propensos a hacer comentarios negativos. Si tu comentario no es positivo, mejor resérvatelo. Aplica la regla de oro. Trata como quisieras que te traten. ¿Cuál es su opinión respecto a la discriminación racial, señorita Miriam Molina? Una sugerencia para la discriminación racial sería sostener de forma radical aquellas decisiones tomadas para el fortalecimiento, detectar y prevenir los incidentes en discriminación racial y genocidio. Gracias por sus aportaciones, compañeros. Como dijimos al principio, este es un tema que se está viviendo en nuestra vida cotidiana, y la enseñanza que nos ha dejado en esta entrevista es que el Ecuador es un país con una diversidad de cultura. Todos tenemos las mismas oportunidades y que debemos respetarnos unos a otros. Gracias, compañeros, por toda la información y por enseñarnos un poco más a todos. Desde este espacio intentaremos concientizar a la sociedad. Me despido, Jordan Morales.
Gracias. Gracias. Gracias por el espacio, mi estimado. Gracias. Gracias.